Cuando nosotros empezamos a desarrollar, esta es la primera situación importante. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? Como nosotros vamos a resolver circuitos lógicos, ¿cómo se expresa? Suena. ¿Cuál es la simbología de la expresión de un NOT? ¿Ya? ¿Cuál es la simbología de expresión de un NOT? Entonces, cuando nosotros tenemos esta situación de esta expresión que nosotros queremos desarrollar, ¿sí? Nosotros tenemos que recordar la simbología en circuito está dado de la siguiente manera. Se coloca una flechita y se coloca aquí un punto y una línea. Esa sería la simbología en circuito. Entonces, cuando nosotros tenemos en el circuito lógico, esto representa el NOT. Ya, entonces, nosotros vamos familiarizando y vamos relacionando directamente para que ustedes se vayan recordando que ustedes ya vieron en sí cuando vieron tablas de verdad, pero ahora, como le llaman álgebra booleana, se nos hace un poquito complicado, pero ya vamos a ir entendiendo todo eso. Por eso yo quería explicar paso a paso para que ustedes entiendan muy bien, ¿ya? Entonces, hay otra situación importante que nosotros vamos a mantener o vamos a resolver, es justamente el OR también que nosotros. Pero cuando nosotros hablamos del OR como tal, sí, nosotros eso ya teníamos trabajando o ya sabemos las tablas de verdad. Entonces, cuando nosotros hablábamos del OR, era el O. El O, aquí vamos a colocar qué significa, tenemos el OR, ¿ya? ¿Qué era en la tabla de verdad? El OR es justamente la disyunción, ¿ya? La disyunción. ¿Ya? La disyunción que se representaba con este simbolito, ¿recuerdan? O. Eso se representaba en las tablas de verdad. O. Ya, si nosotros tenemos esa expresión que nosotros hemos mantenido y nosotros ya sabemos las tablas de verdad cómo se daba en este caso, si teníamos dos proposiciones, recuerdan que cuando nosotros teníamos dos proposiciones, normalmente usábamos P, usábamos Q, y obviamente aquí teníamos P o Q. Para la tabla de verdad P o Q, nosotros estaba dado de la siguiente manera. Recuerdan que el primer valor era 2 veces verdad, después falso. Teníamos verdad, falso, verdad, falso. Después nosotros manejábamos, ¿no es cierto? Cuando nosotros decíamos que era el O, era falso solamente si las dos expresiones eran falso. Entonces, en este caso, solamente tendríamos aquí falso y caso contrario, todos era verdad, verdadero. Como les había mencionado, a la verdad se le asigna el número 1 y al falso se le asigna el número 0 para cuando nosotros ya empezamos a mantener en circuitos lógicos, pues lo que hacemos en el OR es lo siguiente. Entonces tenemos ahora las variables que se plantean es lo siguiente. Nosotros teníamos X y tenemos Y, ¿ya? Cuando nosotros tenemos O en álgebra, cuando nosotros ya escuchemos, por ejemplo, ya estemos un poquito más avanzados, resolvemos inecuaciones, este símbolo O significa que es unión, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de simbología, unión, ¿qué significa? Aumentar, vamos a sumar. Entonces, por eso, cuando ya ustedes se encuentran en el álgebra booleana, le van a encontrar con X más Y, ¿ya? Porque lo van a encontrar como X más Y. Es decir, que la expresión que nosotros vamos a entender, ahora sí tendríamos aquí 1, 1, 0, 0. Recuerden que la verdad eran 1, aquí tendríamos 1, 0, 1, 1, perdón, 0, 1, 0, alternado era aquí, ¿no? 0, 1, 0. Listo. Entonces, el resultado que hemos obtenido en este caso tendríamos 1, 1, 1, 0. Y prácticamente esto es lo que nosotros tendríamos como el famoso OR. Ahora, este símbolo en circuito, ¿cómo está dado? ¿Cómo se representa? ¿Cómo se le dibuja más claro, no? ¿Cómo se le dibuja este caso? Cuando nosotros tenemos el OR, lo que deben recordar es justamente que ustedes van a tener la siguiente estructura, miren. Aquí van a entrar dos proposiciones. En este caso, digamos, hablando de circuitos, entran dos expresiones que podría ser X y Y, ¿ya? X y Y. Y para nosotros decir que es el símbolo OR, se dibuja de la siguiente manera. Se hace como una media luna. Aquí se hace como una media luna. Bueno, algunos le hacen un poquito más ancho esto. Ya, recuerden que tiene una curvita, ¿no? Eso se diferencia con respecto al siguiente parámetro que vamos a ver. Y entonces, obviamente, aquí va a salir lo que acabamos de mencionar. ¿Qué teníamos nosotros? Y aquí tenemos X, Y, que sale X más Y. Y a ese se conoce como la primera expresión para el desarrollo del circuito. Es OR. ¿Ya?
Bueno, la pregunta es, ¿hasta ahí me expliqué adecuadamente? ¿Está claro? ¿Está entendido lo que he manifestado, lo que nosotros hemos trasladado a lo que queremos hacer ahora? ¿Está claro hasta ahí? Para mí sí está claro. Ya, perfecto. Sí, sí está claro. Ya, muy bien. Vamos a continuación con la siguiente Sí, está parte. claro. Ya, muy bien, perfecto. Ya, entonces me dicen si ya puedo borrar, ya, si están todos igual hasta ahí, si ya puedo borrar para continuar con la otra que es el AND, ya, que es el AND. Ya. Profe, no se ve muy bien. No se ve muy bien. Bueno, no sé si sea el problema del internet suyo, mija, pero de mi parte nosotros estamos bastante, yo al menos sí tengo buen internet porque yo solo doy clases de ley. No sé si el resto tiene alguna situación con la visualización de la pantalla. No, sí se ve bien. Sí, sí, debe está estar clarito. Si no, Sí, entonces, claro. ya los que están viendo un poquito borroso es su internet, mijos, ¿ya? Entonces, eso sí, sí puede pasar. Entonces, pero por eso creo que están grabando. ¿Quién está grabando la clase? Usted está grabando. Listo, perfecto. Ya, sí, sí, yo lo grabé ya. Oh, Listo. sí, porque yo quise grabar, pero no, me sale que tengo que pedir permiso al... Sí, sí, es que es mi sesión, pero yo lo estoy grabando, entonces no se preocupe. Ah, ya. Entonces voy a borrar esto para seguir con el otro, ¿ya? Ya creo que haber anotado todos. Ya con todo, la compañerita que tiene problemas con internet, trate de escuchar por lo menos, pero la idea es que ya después el internet siempre da problemas, ¿no? Cuando no se tiene. Yo tuve, cuando empezó la pandemia, cuando yo daba las clases, tenía el grupo y, bueno, la verdad que se me hizo problema con CNT. Tuve que cambiarme de proveedor para poder estar estable con esta de las clases. Bueno, ahora me he ido bastante bien con esta. Bueno, ahora sí, vamos con el AND. ¿De dónde viene el AND? ¿Se acuerdan ustedes de la conjunción, no es cierto? ¿Qué era la conjunción? La conjunción era el I, ¿se acuerdan? Cuando nosotros decíamos P y Q, ¿sí? P y Q, ese era I. Entonces, en la parte de álgebra booleana, ahora le vamos a conocer como el AND. Está en inglés nomás. I, AND. Ya. Entonces, ahora lo que vamos a recordar es cómo era la tabla de verdad para esta expresión, ¿sí? Para esta expresión que nosotros teníamos. Entonces, nosotros teníamos P, teníamos Q, aquí nosotros tenemos P y Q. ¿Recuerdan? Entonces, manteniendo las relaciones del álgebra que teníamos manejado anteriormente, nosotros teníamos verdadero, verdadero, falso, falso. Aquí teníamos verdadero, falso, verdadero, falso. Por lo tanto, cuando era conjunción, solamente era verdadero si ambos son verdaderos. Caso contrario, todos eran falsos. Todos eran falsos. Es decir, que esto sería verdadero y caso contrario, todo era falso. Ya, eso es lo que ustedes aprendieron y dijeron, ah, ese tema es facilito, las tablas de verdad, ¿ya? Facilito, estaban aquí, muy bien, fácil, correcto. Pero cuando ya les cambian a la situación para ya hacer con álgebra booleana, entonces nosotros lo que hacemos es, ¿y qué significa I ahora? Verán, ojo, esta palabra, este simbolito I, cuando nosotros hablamos en matemática, ya, el simbolito I significa que van a hacer una multiplicación. Ya, miren, las cosas que nosotros, operaciones que nosotros conocemos en la vida real salen de este tipo de álgebra, de estas descripciones, del álgebra de proposiciones, del álgebra booleana, y todo de este desarrollo, todo lo que nosotros tenemos como operaciones matemáticas, las más conocidas como suma, resta, multiplicación, salió de este tipo de proposiciones, ¿ya? Y del álgebra booleana. Entonces, a partir de esto nosotros empezamos. Ahora, ¿qué tal si nosotros cambiamos esto? Ya les había mencionado. Entonces, miren, el término, el anterior, el O era suma. Ahora, esto significa multiplicación. Es decir que ahora cambiando la estructura al AND, como nosotros ya hemos manifestado, nosotros al AND, que nosotros ya hemos manifestado, van a tener dos expresiones X, Y, y obviamente aquí el resultado sería X multiplicado por Y. Ya, X multiplicado por Y, porque el I significa multiplicación. Ya, entonces, ¿qué resultados tendríamos? Entonces, recuerden, aquí se llenaba con el orden que habíamos manifestado, los verdaderos son siempre unos y los falsos son siempre ceros. 1, 0, 1, 0. Y entonces el resultado, tal cual como había salido en la tabla de verdad, solamente era 1 si ambos son unos, caso contrario,
son ceros. Caso contrario, son ceros. Esa es la expresión que nosotros manejamos como el AND. Ahora, ¿cómo está expresado el AND? ¿Cómo está expresado en circuito lógico? El simbolito como tal viene dado de la siguiente manera. Van a entrar dos proposiciones, digámoslo así, hablando en proposiciones, o dos expresiones. Aquí, ojo, miren la diferencia. El otro aquí, esta era una línea recta, aquí es una línea recta, el otro tenía curva, ¿recuerdan? El O tenía curva, y esto prácticamente tiene esta estructura y sale. ¿Qué sale aquí? X por Y. ¿Y qué sale? X por Y. Ya, ese es el AND, ya, ese es el AND. Entonces, miren cómo yo voy relacionando. Es una forma muy fácil porque nosotros, si no relacionamos, creemos que las cosas son diferentes. Pero todo tiene sentido porque está en forma concatenada. Todo tiene relación. Entonces, no es que está todo aislado. Es que tu tema es diferente. Es de otro tema, es diferente. No es, la matemática nunca trabaja de esa forma. Todo tiene sentido. Todo sale de algo. ¿Ya? Y esa es una de las equivocaciones cuando nosotros, por ejemplo, cuando yo estudié la carrera de ingeniería matemática, decía toda la demostración. Entonces, yo no trabajé con números como tal. Yo trabajaba con muchas demostraciones, tenía que saber de dónde sale cada cosa, cada expresión, para modelización matemática, para modelos estadísticos, todo tenía que ser por demostraciones. Entonces, esto sale justamente todas esas materias como álgebra, después vienen métodos de inducción, métodos de demostración directa, todos esos métodos de demostración del álgebra básica. Luego nosotros tenemos otras situaciones importantes. Si nosotros ya tenemos, en este caso, el AND y tenemos el OR, aparece lo que es el NAND y el NOR. El NAND y el NOR. Primero vamos a hacer la negación del O. ¿Cómo se conoce la negación del O? Ya, sí anotaron, ¿verdad? Sí. Ya. Cuando nosotros hablamos del NOR, vuelta voy a tomar en referencia a lo siguiente. Cuando yo digo, nosotros vamos a tener lo que se llama la negación. Digamos que nosotros vamos a hacer la negación de la disyunción. ¿Se acuerdan cuál es la disyunción, mijo? La negación del O. El grupo O. Entonces, si nosotros negamos el O como tal, digamos que nosotros vamos a hacer lo siguiente. La tabla de verdad que tenemos para la negación de la disyunción que nosotros tenemos aquí. P, Q. Vamos a hacer la negación de P o Q. Vamos a hacer la negación de P o Q. Y a negación de P o Q, en la parte booleana le conocemos como el famoso NOR. Ya le conocemos como el famoso NOR. Ya, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si nosotros teníamos, ¿no es cierto? Ya habíamos manejado lo siguiente, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, los resultados obtenidos que tenemos en este caso tendríamos lo siguiente. Tendríamos, cuando era O, era falso solamente si ambos eran falsos, caso contrario era verdadero, ese era el resultado. Pero cuando nosotros negamos, eso sería como tal el forma normal. Como vamos a negar, ¿qué sería lo contrario? Entonces, como vamos a negar, ya no quedaría de esta forma. La negación, ¿cómo quedaría? Entonces quedaría falso. Voy a hacer Vaya a estar escuchando. Y quedaría falso, quedaría falso, quedaría falso, y que supuestamente era normalmente falso, es verdadero. Y prácticamente ahí tendríamos lo que se llama el NOT. Entonces, cuando nosotros ya pasamos al álgebra booleana, esta expresión queda dada de la siguiente manera. Tenemos las dos expresiones, como les dije, dos expresiones de entrada, que va a ser x, y. Entonces, nosotros aquí tendríamos la negación de x más y. ¿Cómo se representa la negación de x más y? Puede representarse con prima, o también, como les dije, otra forma de encontrar esto va a ser x más y la liñita arriba, ¿ya? X más y, una barrita arriba. Porque al principio les había explicado que la negación se escribe con línea o con la parte de comillas. ¿Ya? Entonces estamos de acuerdo hasta ahí, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya planteamos esto, entonces tendríamos 1, 1, 0, 0, acá tendríamos 1, 0, 1, 0,
Y el resultado que obtenemos aquí, justamente que habíamos planteado con el NOR, es que tendríamos 0, 0, 0, 1. ¿Cuál es la expresión del NOR? Aquí tendríamos una pequeña situación, ¿no? Cuando nosotros hablamos del circuito NOR, era la negación. ¿Cómo negamos? Algunos le dibujan de la siguiente manera, Dibujan el NOR, que ya saben que era con una curva, ¿no? El OR. El OR era con una curvita. Después lo que hacen es colocar la negación. ¿Ya? Después colocan la negación. Entonces, este resultado final, que si yo tengo X, le coloco Y, entonces el resultado tendríamos, porque aquí estaría la negación del O. Entonces, el resultado cercano prácticamente, que se escribiría justamente que va a salir X más Y prima. Esto quiere decir que esto le puedo hacer una constricción, se llama cuando nosotros podemos reducir esto, en vez de escribir de esta forma o dibujar el circuito de esta forma, nosotros le podemos escribir de otra manera. Es decir, que si yo tengo esa estructura, yo le puedo hacer de la siguiente manera. Solamente le puedo hacer lo siguiente. Le pongo aquí la media luna y aquí le pongo el punto. Y sale. Miren, si ya le coloco el punto adelante, nosotros ya estamos negando igual, ¿no? Ya estamos negando algo. Y ese sería, como decir, un circuito que podemos reducir esa expresión. Entonces nosotros tendríamos X, Y. Aquí tendríamos, voy a poner en la otra notación, para que ustedes se familiaricen que no solamente pueden tener esta notación, sino que pueden tener X más Y barrita. ¿Ya? Listo. ¿Alguien me está levantando la mano? A ver, déjenme ver quién es. Me iba a preguntar algo. Tal vez. Ya, perfecto. Ya, para la próxima situación que nosotros vamos a mencionar, para la próxima que vamos a mencionar, nosotros tenemos la negación del OR, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar con la negación del AND. ¿Cómo se conoce a este? Como NAND. ¿Ya? ¿Cómo se conoce a ese? Como NAND. Vamos a borrar esto, ¿ya? ¿Sí? ¿Puedo borrar? Sí. Ya, perfecto. Sí, sí. Ya, entonces ahora vamos a hablar del último, que es el NAND. ¿Ya? Y después vamos a hacer un ejemplo de ejercicio de circuito para que ustedes se vayan familiarizando y no tengan problemas en esos ejercicios, ¿ya? Entonces, cuando nosotros ya hablamos del NAND como tal, ¿qué significa NAND? Negación del AND. Recuerden que viene ¿qué era el AND? I. ¿Sí? La negación del I. Ya, nosotros, esto viene prácticamente, se llamaba conjunción. En proposiciones se conoce como conjunción. El simbolito, no se olviden, era I. Y la negación de este le vamos a llamar NAND. ¿Ya? La negación de este. Entonces, vamos a trabajar con la negación de la conjunción. ¿Ya? Cuando nosotros teníamos la negación de la conjunción como tal en proposiciones, ya cuando teníamos nosotros la negación de la conjunción en proposiciones, aquí teníamos P, teníamos Q, entonces lo que vamos a hacer es negar P y Q. No se olviden que el simbolito I significa que vamos a hacer un producto, una multiplicación. Ya, luego que nosotros teníamos, aquí teníamos los siguientes resultados, teníamos verdadero, verdadero, falso, falso. Aquí teníamos verdadero, falso, verdadero, falso. Y claro, la negación, normalmente recuerdan que cuando era I, era verdadero solo si ambos son verdaderos. Ahora lo contrario. Entonces, ahora sería aquí falso, o sea, tendríamos esto 0 y el resto serían unos. Porque es perdón. Estamos trabajando todavía como tablas de verdad. Aquí la negación de verdadero sería falso y todo la negación de los verdaderos sería falsos, serían verdaderos. ¿Ya? Esa sería la negación del I, de la conjunción. Hablando de como tal, como proposición, ahora se traslada a llamarse NAND. Y ahora se van a llamar NAND. La expresión se va a llamar NAND. Y cuando nosotros tenemos la expresión llamada NAND, entonces lo que vamos a hacer es justamente trabajar en expresiones o circuito lógico básico, entonces X, y obviamente aquí tendríamos el producto. Pero como es el producto, debe negarse. Entonces puedo poner entre paréntesis y niego.
¿ya? Y niego. Me gusta más la notación prima porque es un cupo menos líneas, ¿no? Es más corta. Luego de esto, situación que nosotros hemos planteado, tendríamos, por ejemplo, aquí 0, tengo el 0, tengo, perdón, al revés, ¿no? 1, 1, 1. Los verdaderos son unos y los falsos son ceros. Aquí tendríamos 1, 0, 1, 0. Y obviamente el resultado obtenido que tendríamos aquí es 0, 1, 1, 1. Ahí estaría prácticamente los resultados para la negación del NAND. ¿Qué es la negación del NAND? Negación de la conjunción. Ahora, ¿cómo nosotros podemos preguntar o cómo tenemos en este caso el dibujo? Obviamente, recuerden que el AND era directamente con este simbolito, ¿ya? Recto, pero como vamos a negar, una forma sería primero la flechita, colocan el puntito y línea. Entonces, si aquí tengo X, Y, entonces, ¿qué saldría el resultado final? La negación de XY. Puedo ponerle con barritas para que se vayan familiarizando con las dos notaciones, ¿ya? Para que se vayan familiarizando con las dos notaciones. Pero este se puede simplificar, es decir, que puedo escribirle un poquito más corto. Y van a encontrar de esta forma también, así. Y tendríamos aquí XY. ¿Ya? Entonces, X y Y. Ya. Esto básicamente son las situaciones que nosotros tendríamos dentro del planteamiento básico. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros ya hemos manejado, hemos resuelto, hemos entendido de qué significa y por qué nosotros es fundamental saber el álgebra de proposición de las tablas de verdad y de qué me sirve para cuando nosotros ya vemos álgebra booleana, pues ahí está la explicación. Primero yo quería que entiendan o que sepan cómo se va relacionando en forma concatenada los temas, ¿no? Y por qué está así estipulado en los sílabos. Es importante que maneje primero esa situación porque a veces nosotros pensamos que son temas aislados, que es cosas que aparentemente no tienen nada que ver en la vida práctica. Y esto tiene que ver mucho en la vida práctica. Entonces es fundamental, ¿no? Luego que ya sabemos esto, vamos a ver si resolvemos un ejercicio básico de circuito de esta situación que se plantea y buscar la famosa que se conoce como función booleana, ¿ya? Entonces, como ustedes habían visto, ahora las tablas de verdad ya vamos a representar de esta forma, con ceros y unos, ya no, pero yo ya les llevé la relación entre verdadero a numérico, de forma de notación lógica, para que ustedes ya aquí en adelante no tengan ningún inconveniente, ¿ya? Ahora, después que ya tienen esto bien claro, después que ya tienen bien claro esta situación, ya saben las formas gráficas de cada uno de lo que hemos manifestado, ¿ya? De cada uno de los que hemos manifestado. Vamos a hacer un ejercicio que puede ser un poquito, pareciera fácil, pero vamos a ver cómo nos va, ¿ya? Supongamos que tengo este circuito, ojo. Y entra X. Y entra Y. Va a ser uno sencillo nomás, ¿no? Aquí entra Z. Ya, y supongamos que de aquí prácticamente llegan a la siguiente situación. ¿Ya? Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿ya? Cuando nosotros tenemos este circuito o se plantean estos circuitos que ustedes están resolviendo, ¿no? A una de las condiciones importantes que deben recordar, a lo que ustedes van a obtener al final se llama función booleana, ¿ya? Todo lo que tienen aquí se llama función booleana. Ya, la función booleana determina justamente después de haber simplificado todo el proceso, todo el seguimiento adecuado de la resolución del circuito para nosotros ya tener la resolución total. Entonces, si nosotros vamos familiarizando, primero, antes de llegar, este
obviamente, si ustedes se dan cuenta, este símbolo que era, cuando era recto, era AND, ¿sí? Era AND, recuerden, AND, y cuando tienen curvita era OR, ya cuando tenían la curvita era OR. Entonces, en este caso, primero, para que X vaya siguiendo esta ruta, normalmente cuando ya veamos en circuitos eléctricos, existe PLC, bueno, que yo no soy ingeniero electrónico o en control, ellos manejan muy bien esto, pero yo les puedo decir que esto puede ser un interruptor donde hace que, se llama inversor, ¿no? Se llaman inversores, que hace que cambie el sentido de la corriente y esas cuestiones, ¿ya? Pero bueno, nosotros no vamos a hacer eso, van a ser economistas, entonces lo que sí tengo que saber es que si yo entro por esta situación, aquí tengo, esto significa que era la negación, que era el NOT. Entonces, cuando yo entro acá, ¿con qué entraría, amigos? Aquí entra con la negación que se puede escribir de esta forma, ¿no? X', antes de llegar al OR, al NAND, perdón, al NAND. Este es AND, ¿no? No se olviden, AND. Esto sería el símbolo de AND. Este símbolo de AND. Este sería el de OR. Porque no hay negación, entonces son AND y OR. Prácticamente tendríamos. Ya, luego que nosotros tendríamos, en este caso, Y sigue pasando y pasa como Y igual. No pasa nada. Pasó directo, miren. Siga Y. Luego que nosotros tenemos este Z sigue pasando por esta continuación. Llegaría con Z también. Esta estructura, es X, va por el otro camino, toma otra ruta, llega acá, no hay nada que le haya transformado, o sea, no hay un NOT, por ejemplo, entonces llega directamente acá y por lo tanto llega tal cual ha salido, entonces en este caso tal cual como ha salido es X. Listo. Luego me encuentro con el AND, recuerden, ¿qué operación se daba con el AND? Era la multiplicación. Cuando es AND era multiplicación, cuando era OR es suma. Eso pueden ustedes relacionar las palabras. AND, multiplicación, OR, suma. Justo que lo que había mencionado en la explicación de la resolución del problema, ¿ya? Luego que nosotros tenemos esa situación, entonces, si esto aquí me va a dar una multiplicación, prácticamente, ¿qué tendríamos como resultado? Al salir del AND, prácticamente tendríamos X' por Y. Al salir del AND también aquí tendríamos X' nada más por Z. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que esto que sale entra acá, entra acá. Entonces, ¿qué llegó acá? XZ mismo, y acá ¿qué llegó? X', Y. ¿Ya? X', Y. Finalmente, ya para encontrar la función, como va a pasar por el OR. ¿Qué operación hacía el OR? ¿Qué operación hace el OR? El OR Suma. hace suma. Entonces, por lo tanto, la función booleana obtenida al final de la simplificación del circuito es prácticamente X' Y más, porque suma lo que va a salir aquí, ¿no? X' Y más XZ. Más XZ. Listo. Y hemos obtenido la función booleana de la simplificación del circuito. ¿Sí? Hemos obtenido la función booleana de la simplificación del circuito. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, tienen alguna otra duda. No sé si estarían ya en la capacidad de hacer un ejercicio también para ir planteando a continuación. ¿Y si puedo ¿Hasta ahí hacer una algo? pregunta? Sí, mija. Dígame. Me dice bola cuando dice, por ejemplo, ahí dice X y cuando pasa ya pasa en negación. Después está la Y, pasa la Y. Y después está la Z, pasa la Z. Pero hay otra Y, ¿no puede pasar otra vez? Ver, mija, no hay, ahí vamos No. por partes. Ay, Dígame. dice bola. Y tranquila, mija, no se preocupe. Pasa, cuando al menos no nos han enseñado nunca en el colegio, vamos a tener serios problemas. Y eso no se preocupe. Mira, yo lo que primero analizo es cuáles son los conectores, los circuitos lógicos que encuentro en este sistema. Este es un circuito total. ¿Ya? Entonces, primero yo debo identificar que cuando tienen curvita, esta línea recta, eso se llama AND. ¿Recuerdan? Es el I. Ujú. ¿Ya? Y cuando tengo el OR, tengo esto de aquí. Directamente vamos a hacer el OR, suma. Ya. ¿Ya? El AND, multiplica. Multiplica, ya. Hasta ahí lo entendí. ¿Ya? Este de aquí es el NOT. Ah, ok. Niega. Es como decir, No, niega. Sí. ya.
Ya, entonces, en este caso, cuando yo digo no, es la negación. Entonces digo X, solamente este X atraviesa el not, mira, solo X. Solo el X, por eso llega acá negado, con X prima. Ya, pero el Y no pasa por ningún, está en línea recta, no tiene ningún obstáculo, digamos así, no tiene ningún obstáculo, llega como Y. El X, este X que baja de aquí con este ramal, sigue siendo X, no pasa por ningún otro obstáculo. Miren, fíjense este guía y sigue este mismo sin obstáculo. Este Z sigue este mismo guía sin obstáculo. Z sigue como Z. ¿Ya? Después, como ya llegó al AND, entonces yo digo, ¿qué pasa con el AND? ¿Dónde está aquí el AND? Multiplica. Entonces el resultado sería X' por Y. Lo que sale del AND es X' por Y. Igual aquí sale del AND, lo que sale es X por Z. Como esto sigue el caminito, no atraviesa ningún obstáculo, sigue tal cual, no ha modificado nada, siguen estas estructuras. Estos dos llegan al OR, pero cuando yo llego al OR, ¿qué debo hacer? Debo sumar. Entonces, el primer término que llegó más el segundo término que llegó. Y ese sería el resultado final. No sé si ahí ya me expliqué más claro, porque solamente cambió el X', para quien tenía esa pregunta. Sí, ajá, solo ya. Sí, ya está más claro. Gracias. Sí. Si esto no se explica así como la escuelita, es muy complicado de entender. Entonces, es importante justamente por eso. Como les dije, es fácil enseñar cuando se tiene, bueno, digamos que todos pueden saber, pero enseñar es otra cosa, ¿no? Enseñar es diferente. Entonces, hay que saber llegar para que se entienda, que quede claro, tratar de buscar que sea fácil, porque si nosotros enseñamos tal como nos explican los libros, créanme que les voy a hacer más pedazos todavía, y eso no es la idea es simplificar las cuestiones de aprendizaje, ¿ya? Entonces, eso es uno de los objetivos nuestros, ¿ya? Bueno, vamos a hacer otro circuito para que vaya quedando más claro, ¿ya? Vamos haciendo otro circuito para que vaya quedando más claro. Vamos a hacer uno más complejito, ¿ya? Esperemos que nos vaya bien, esperemos que entiendan bien, y ahora sí, estén con mejor bases. ¿Ya? Otra vez va a pasar por esta situación. Llega esta ecuación. ¿Ya? Va a ir un Y. Entra un X. Va a bajar este y va a llegar a otra situación interesante, que es esta expresión. ¿Ya? Este Y baja acá. Llega acá. Ya, este de aquí que llega, viene por acá, otro ramal coge. Por eso dije, este vamos a hacer más interesante. A ver, tengo el X. Ya, aquí me falta otro. Este toca hacer un poquito más grande. Otra Z. Y Z viene por acá. Llega. Llega acá. Ya, listo. Luego de esto, de este resultado, salen con esta situación. No se olviden, ¿no? Ya, listo. Y luego vamos a llegar a la siguiente situación. Listo, ahí estamos. Ese es el circuito que se plantea a continuación, ¿ya? Ese es el circuito que se plantea a continuación. Y queremos encontrar cuál sería la función booleana de ese circuito o simplificación, ¿ya? Bueno, sí,
me dicen si cuando ya lo tengan dibujado todos para yo explicar, ¿ya? Para yo explicar la resolución de esto. Ya, profe, ya está. Ya, perfecto. Muy bien. Miren, en este caso, yo siempre voy a analizar por líneas, ¿no? Por líneas. Esto es importante que ustedes analicen por líneas. Cuando yo tomo el primer ramal, en este caso voy a hacer con color negro, este atraviesa de forma directa el X, entra aquí, ¿no? El X, al llegar el X, va a pasar ¿por quién? Por el NOT. ¿Sí? Cuando pasa por el NOT, ¿qué significa? Que voy a negar. Por lo tanto, ¿cómo llegaría? Como X' o X barrita, como ustedes quieran notar. ¿Estamos de acuerdo? Ya, hasta ahí alguna pregunta, está claro, ¿no? Vamos al siguiente ramal. El mismo X está bajando por este ramal. Baja por este ramal, no le atraviesa nada, no le atraviesa ningún NOT. Directamente llegaría acá con X. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí todos? Ya. Sí. Luego vamos a tomar el siguiente. Llega el Y, va a venir el Y, el siguiente viene a continuación. Ah, el Y sigue esta ruta. Bueno, el Y primero vamos a tomar esta ruta, porque esta sería la segunda ruta. La primera ruta es directo, ¿no? La ruta del Y sigue directo, aquí no se atraviesa ningún NOT, por lo tanto llega tal cual. Y. ¿Ya? Luego vamos a la segunda ruta de Y, que sería prácticamente, aquí se atraviesa un NOT. Y al atravesar un NOT prácticamente llegaría como Y'. Ya, ojo. Luego tengo este Z que está entrando por este lado. Este Z que está entrando por este lado tiene esta línea directa hacia el OR. Y en este caso no tiene ninguna negación, por lo tanto llega como Z. Ya, terminado con esta ruta. Pero aquí tengo una ruta del Y', porque, ojo, que está después del NOT. Este está NOT, ¿no? Aquí está el NOT. Después del NOT es el Y' que se va a distribuir por otra ruta. Este Y' llega acá. Entonces, ¿con qué llegaría esta? Este Y', sigue esta ruta llega acá. No se ha transformado el Y', tal cual como estaba al final. Y'. ¿Ya? ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Están claros hasta ahí todos? Sí. Sí, Ya. sí está claro. Luego tomo el Z sigo el camino, atraviesa otra vez un NOT. Como el NOT significa que voy a transformar a la negación, pues aquí tendríamos Z'. Ya, estamos claros. Hasta ahí ya llegamos a la primera fase. Listo, correcto. Este de aquí, ojo, aquí tiene curva, ¿no? Este es AND. Vamos a recordar, esto es AND, esto es AND. ¿Esto qué es? OR. Ya, muy bien. No se familiarizarán con el del perrito del inglés. Or. Ya, Nord or, parece al meme del inglés. Pero bueno, entonces en este caso que tenemos OR, es una suma, ¿no es cierto? El OR era suma. Entonces, por lo tanto, ¿cómo saldría por aquí? Tendría Y' más Z'. Correcto. Entonces, este sigue la ruta, llega acá también como Y' más Z'. Muy bien. Luego que tengo aquí, al salir aquí la es una multiplicación, se multiplican todo, entonces sería X, Y', Z. ¿Ya? Pero debe atravesar, ¿qué, amigos? ¿Qué debe atravesar aquí? Una negativa. Debe atravesar un NOT. Por lo tanto, para atravesar el NOT se va a negar esta estructura. Entonces, ¿cómo le escribo la negación? Voy a colocarle con rojo. La negación sería X, Y', Z', la negación. Sí, la negación entre paréntesis, de todo estamos negando, ¿no? De todo estamos negando. Ya, en este caso, también sería directamente una multiplicación. Tendríamos aquí X', Y. Entonces, este sigue la ruta, no atraviesa nada, entonces aquí sería X' por Y. Ahora, aquí, ¿qué es esto? En cambio, es otro OR. Para el OR, ¿qué tendríamos? Prácticamente la suma, ¿no? Es la suma. El OR es una suma, por lo tanto, nosotros tendríamos aquí el resultado, que llegaría acá, es más, llegaría el X, Y', Z negado, más el Y' más Z'. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, amigos? No, profe. Ya. ¿Y aquí qué significa?
AND. ¿Qué teníamos que hacer cuando ya salgo de AND? Tengo que multiplicar. Entonces, por lo tanto, el resultado, la función booleana que tendríamos en este caso, vamos a hacer. Entonces, como es una multiplicación, tengo que multiplicar la expresión x' y multiplicado por toda esta estructura. ¿Cómo le colocaríamos esa estructura? Para que se vea que es toda esa estructura, le vamos a usar corchete, sería el primero que es x, y', z, todo eso negado, más y' más z'. Ahí estaría la función simplificada o la función booleana que nosotros nos daría para ese circuito. ¿Sí? Entonces, si ustedes tuvieron un poquito de inconvenientes al principio de ver esas estructuras y que tal vez no se les hacía muy familiar, bueno, es el momento de que haya quedado claro, esté un poquito más